Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Margarita Casas, con Historia y Memoria, la identidad de un pueblo. Y acá estamos, inaugurando año, inaugurando la semana, esta semana que arranca un martes, así que estamos con aires de lunes, inaugurando este año y por supuesto el espacio de Margarita Casas a lo largo de este 2018 que estamos iniciando juntos. La semana pasada nos despedíamos hasta el año que viene. Bueno, Margarita, ya llegó el año que viene. ¿Cómo andás? Feliz año, bienvenida. Feliz año. Bueno, igualmente, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien, arrancando despacito. Mira, se me ocurrió hoy hablar de esto que hablamos siempre, ¿no? De la preservación del patrimonio. Por una noticia que estuvo la semana pasada, cuando dijeron que una empresa en Capital decidió tirar abajo, por más que había sido declarado monumento histórico y se le pedía preservarlo, se había hablado, no importa, lo tiraron abajo igual, lo barrieron y lo borraron, como se está haciendo ahora. Se borra la memoria directamente porque los negocios inmobiliarios son mucho más importantes. Y lo que borraron no fue otra cosa que la antigua Casa de Gobierno, que en algún momento fue de Juan Manuel de Rosas también. Era una casa del siglo XVIII, que en realidad lo que quedaba era una cisterna, la cisterna del aljibe, que tenía más de 7 metros de diámetro, hecha de ladrillo, estaba revocada con cal y cimientos, tenía hasta una escalera subterránea para poder limpiarla, y estaba considerada una de las más importantes cisternas de la ciudad de Buenos Aires en material histórico. Ese lugar está en la calle Moreno 550, en Montserrat, o sea que está dentro del casco histórico porteño. O sea, seguimos borrando nuestra memoria, seguimos sin poder tener nada que nos identifique en lo que va del siglo XVII, XVIII, XIX, del XX, esos pocos años que tenemos nosotros de historia, por si la vamos a tomar desde del 1500 más o menos, aunque tenemos más, no nos está quedando nada. Mientras en otras partes del mundo se preserva hasta el mínimo ladrillo, acá se demuele, se tira abajo y no existe ninguna ley ni nada que... leyes hay, lo que pasa es que acá los argentinos directamente es más poderoso el dinero y entonces todo se borra. Mira, a propósito de lo que hablas, el sábado tenía la oportunidad de hablar con el arquitecto Pedro Eleye, que es el presidente de ICOMOS Argentina, que es una de las ONG vinculadas con Naciones con UNESCO, mejor dicho, sí. Trabajando en la recuperación del patrimonio y demás. Y él destacaba, al igual que una charla que tuve hace algunos días atrás con la arquitecta Rita Comando, que es una mujer especialista en patrimonio hospitalario, sí, que quienes están preservando el patrimonio, en definitiva, es a través de los especialistas, por supuesto, pero desde el movimiento que tiene la sociedad, desde los vecinos, desde las agrupaciones, digamos, barriales o que defienden justamente que no se tiren abajo casas de estas características, monumentos, etcétera. Pero que desde el Estado no se está haciendo nada. No, nada. Es decir, hay leyes, lo preservan, pero ¿qué pasa? El poder de los negocios inmobiliarios son tan impresionantes que directamente se soluciona así y basta. Y entonces no se castiga, no hay una multa, no hay absolutamente nada. Eso es muy grave porque realmente son cosas demasiado importantes. Vos fíjate que también tenemos edificios dentro del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo, siempre te comento de los Altos de Lorriaga, que son de principios del siglo XIX. Yo te diría fines del siglo XVIII, principios del XIX. Y enfrente de ese están los Altos de Escurra, que eran los padres de Encarnación Escurra, la esposa de Rosas. Y estaba totalmente deteriorado, pero yo lo he visto, y se te paraban los pelos de punta realmente en las condiciones que estaban. Pero bueno, como eso es parte
de la Dirección de Museos de la Ciudad de Buenos Aires, de Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, rescataron los Altos de Lorriaga y ahora están con los Altos de Ezcurra tratando de preservarlo. Yo siempre comento que si bien no había fotografías antes, sí había pintores y tenemos pinturas de Carlos Pellegrini mostrando estos altos desde, ya te digo, desde 1820, donde se destacó mucho la pintura de él. Entonces, caramba, estamos borrándolo porque nos interesa hacer nada más que un edificio, de más pisos, de hacer un negocio. Sí, claro, pero ¿por qué no preservar bien ese casco histórico porteño? Realmente es terrible. Uno va leyendo y no puede ser. Incluso se han encontrado edificios hay un edificio mucho más antiguo, una casa que empezaron a investigar y data desde el siglo XVII y fueron encontrando basamentos y trabajando en esos y fueron, mira, no, es increíble como acá no se preserva nada, hay que borrarlo. Entonces de golpe vos ves, ay, qué hermosa casa esta, chau, le viste la empalizada adelante y se terminó todo. Sí, directamente desaparecen. Sí, o ver, por ejemplo, una placa que indica aquí vivió Juan Manuel de Rosas, claro, y en realidad hay un edificio, cuando por allí al menos, o como se ha dado en algunos ámbitos, por allí, bueno, no preservar toda la casa porque no hay presupuesto, pero por ahí no hay familiares que la puedan sostener y demás. Pero al menos, como hay en otros ámbitos, construcciones, por ejemplo, en el ámbito de La Plata, por ejemplo, sí, hay una galería comercial que se ha hecho, que era sí, una casa destacada de la ciudad, y lo que se hizo fue preservar el frente, y después, bueno, el interior también está modificado, sí, pero al menos las ventanas originales, las aberturas, todo ese trabajo arquitectónico que antes se tenía sobre las construcciones, aún permanece reciclado, actualizado, pero está. Y bueno, en el interior se modificó, pero al menos eso, ¿no? Sí, el tema es tratar en lo posible de rescatar la mayor parte, porque está bien, estamos hablando de edificaciones que están ya con barro, quizás la argamasa es diferente a la actual. El caso de los Altos de Ezcurra, tuvieron que limpiar todo el revoque para poder volverle a poner uno nuevo, justamente para rescatarlo y para preservarlo, para que se mantuviera, porque si no se estaba destruyendo, porque hasta plantas le crecían y una serie de cosas. Pero es aberrante realmente que se esté borrando esto es una pérdida irreparable realmente, porque no es solo la cisterna de 7 metros de diámetro, sino que hay una arqueología urbana donde siguen pudiendo rescatar elementos que nos van a dar un poco más de esa historia que se nos está borrando, esa identidad que estamos perdiendo. En esta casa que yo te contaba, que estuve recién leyendo, de esta casa del siglo XVII, que después se construyó, tuvo varias construcciones, la más antigua termina a principios del XIX, hasta pudieron descubrir los huesos de animales de lo que comían ellos, porque eso era un fogón, o sea, ni siquiera era una casa, había sido un rancho, y se pudieron encontrar en esa arqueología urbana que hicieron, los utensilios de lo que era del siglo XVII, poquititos, pero encontraron, y del siglo XVIII cómo fue avanzando las paredes, cómo cambió la estructura, caramba, pero nosotros en vez de poder avanzar y decir, señores, si invertimos en esto, en esta restauración, aumentamos los ingresos porque hasta un buen turismo inteligente podemos solucionar muchos problemas, pero así no, así se está borrando todo. Es muy grave lo que estamos viviendo. Sí, y a veces me parece que también hay falta de especialistas que trabajen a tal efecto. No digo que no hay especialistas, sino que no son convocados. Hay especialistas realmente muy buenos, pero luchan contra la corriente. Claro, claro. Porque permanentemente
no hay presupuesto, esto no, interesa lo otro, los presupuestos van para las campañas políticas, y eso lo sabemos muy bien, que es así. Entonces, cuando hay que preservar algo realmente importante, no. Pero eso que estamos hablando de preservar un patrimonio, no es porque me gustó la arquitectura, señores, es nuestra identidad, es nuestra historia. Entonces, de ahí nosotros podemos avanzar en otras cosas mucho más importantes, dar fuentes de trabajo, poder generar trabajo, porque el turismo sería importantísimo, no el turismo del pochoclo y la radio y nada más, un turismo en el que puedan venir a conocer nuestra historia, nuestros edificios, lo que fue. Fíjate que hasta te intervienen las plazas permanentemente. La Plaza de Mayo la querían volver a hacer tipo medieval y una serie de cosas, cuando no es así. Cuando hay una remodelación que hizo en 1894 Carlos Tais, el jardín zoológico, el jardín botánico. ¿Qué hicieron con el jardín botánico? La casa esta del cuidador, que era todo un estilo, la borraron. Sí. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Por qué? Todo tiene que ser moderno, todo tiene que ser minimalista, todo tiene que ser pobrecito los animales y pobrecito lo otro. Caramba, a ver, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué es lo que queremos? ¿Solamente la historia trágica que tuvimos en la década del 70 y el siglo XVIII y el XVII, donde empezamos a generarnos como país? No entiendo. No entiendo. Esto es muy grave, porque hasta te cambian de lugar un monumento, porque se les ocurre, lo destruyen cuando estamos hablando de un monumento de mármol de Carrara, con artistas importantes. A eso voy. Yo me paso de rosca, ¿no? No, pero está bien, es el análisis que se hace sobre el significado de lo que es la identidad. Cuando hablamos de la identidad de los pueblos y demás, nos sorprendemos, por ejemplo, viajando a Europa y viendo enormes castillos, catedrales y demás, y ahí hay un trabajo de preservación, pero además de preservación, de un trabajo vinculado con lo que decías vos, que es el turismo. Entonces se le encuentra ahí la faceta para recuperar quizás esa inversión que se hace porque no es fácil y barato mantener un edificio o una construcción de estas características. Bueno, con el ingreso que hay sobre turismo, por un lado damos trabajo, pero por otro lado recuperamos esa inversión y se puede seguir manteniendo, ¿no? Pero bueno, evidentemente el tema turismo en general es un tema que todavía no está desarrollado en la Argentina, más allá de que tengamos enormes lugares para visitar y demás. Cada vez que viene el verano siempre tenemos la misma disyuntiva: ¿por qué es más caro veranear en la Argentina que por ahí en algún país limítrofe? No digo que sea culpa solamente de los... bueno, viene Mar del Plata, qué lindo, pero sí, la Mar del Plata es una ciudad maravillosa. Claro, pero digo, no siempre se le debe echar la culpa al operador turístico, porque también hay muchos impuestos que se le cobran y que por ahí si se mejoraran esos impuestos no tendría que cobrar como cobran. Pero es la vieja historia de discutir el turismo desde otro lado, no solamente desde el veraneo, sino de lo que significa económicamente el turismo, no solamente con un ámbito natural, sino también, digo, uno puede ir a Mar del Plata, y también Mar del Plata tiene enormes lugares como para visitar desde el punto de vista del patrimonio. Sin embargo, no hay tampoco una gran difusión sobre eso, y por lo tanto, si no hay difusión, tampoco hay conservación. Tomo Mar del Plata como puedo tomar cualquier lado, ¿no? Sí, toma uno. Exactamente. Porque incluso nosotros es un país que no tenemos intensos fríos como en Europa, que digas no podemos en Buenos Aires porque la nieve nos tapó. No, el turismo en Buenos Aires en invierno es maravilloso también. Sí, te diría que en todo el país, hasta en el propio sur, hasta en el propio sur. Claro. Exactamente. Mirá, bueno, Marga, ahí arrancamos con un tema que está bueno seguir difundiéndolo, porque creo que a través de la difusión también se toman conciencia de las cosas. Y este es uno de los temas donde hay falta de conciencia, donde te decía, las organizaciones civiles son las que muchas veces trabajan más que las que debieran trabajar con especialistas, presupuesto y demás. Bueno, acá en Lomas estamos... se está empezando a trabajar un poco esto. Creo que ahora va a haber
una especie de unión entre lo que es lo de los vecinos de Fuente Ovejuna con el Instituto Histórico Municipal. Creo que vamos a tratar de profundizar un poco más todo esto porque día a día se está perdiendo. Totalmente, totalmente. Bueno, Marga, la seguimos mañana, ¿te parece? Dale. Te mando un beso y gracias y bienvenida a este nuevo año. Un cariño. Margarita Casas, con toda la información que tiene que ver con esto que es más que interesante, tomar conciencia. Hablábamos en el programa, en el arranque de la intención que tiene este programa, que no solamente es un relato de noticias del día que está terminando, sino que es un ámbito para reflexionar. Y bueno, estos son temas donde por supuesto hay que reflexionar y como verán, falta mucho todavía para tomar conciencia sobre estas cuestiones. Aquí en el espacio de Margarita Casas, en Historia y Memoria, la identidad de un pueblo.